Saludos amigos, bienvenidos y bienvenidas como siempre a este su espacio Periodismo y Sociedad. Cada día iniciamos esta jornada con la intención de que airemos los temas de actualidad, nos asociemos con una reflexión para buscar un mejor país, construir un mejor país, pero para todos. Siempre con la ayuda de Dios, siempre con la guía del Todopoderoso que nos ilumina en esta vida. Estamos desde Santo Domingo por el canal 19 de Cinevisión, con un alcance nacional en el mismo 19 en cada municipio, para que no se pierda la señal. Estamos también en una red de plataformas digitales en cinevision.do. Ahí nos sintoniza de manera simultánea. También en Facebook Live, Andrés Matos, y en Periodismo y Sociedad TV. Ahí también nos puede sintonizar de manera simultánea. Y para el exterior estamos en Dominica Network también, en el 19 para allá. Hoy, como todos los lunes, vamos a presentar la intervención del doctor Alfredo Polanco, que trae el tema hoy del Alzheimer, muy importante, así que no se lo pierda. Y también le vamos a abrir el teléfono, cualquier pregunta que usted quiera realizarle al doctor Alfredo Polanco, ahí va a estar el teléfono en la pantalla para que usted le haga la pregunta y él se la responda de manera directa. Así es que ya ustedes saben, hoy es 18 de septiembre, justamente 18 de septiembre, y se conmemora por las Naciones Unidas el Día de la Lucha por la Igualdad Salarial. La igualdad salarial, que significa igual pago por igual tiempo y por iguales valores del trabajo. Se está luchando desde hace muchos años y todavía no se ha logrado esa meta, la igualdad salarial. Las mujeres de los países donde tienen todavía los jóvenes, los niños trabajando, se les tiene rezagado en esa parte. Entonces, hoy es un día interesante de eso. Más tarde le vamos a dedicar, porque hoy también es el día de la lucha por el control de la calidad de agua. El agua potable es salud, el agua potable es solución de un problema que está todavía pendiente por gran parte de la humanidad. Todavía nosotros estamos esperando en el mundo cómo tomar agua, cómo la accesibilidad a esa calidad de agua y también a las facilidades para tener agua. Todavía hay muchos pueblos del mundo que no tienen ese acceso al agua y mucho menos al agua potable, que es lo que le da la vida. Tengo que dar una información que para mí y para una gran parte de dominicanos es una triste información. En el día de ayer falleció en Puerto Rico un hermano, una persona a la que yo le tengo un aprecio extraordinario. Ha fallecido el buen amigo Levis Suriel. Tiene la foto ahí, Manuel, ahí está. Levis Suriel, un amigo al que conocí en 1982. Fuimos compañeros de trabajo y de ahí hasta acá tuvimos una amistad, una comprensión de muchas cosas, con muchas diferencias. Falleció en el día de ayer y quiero enviar las condolencias al país. Levi fue diputado en 2 ocasiones
Actualmente era el presidente del partido Fuerza del Pueblo en la circunscripción 1 del exterior, es decir, de Puerto Rico, Miami y toda esa zona. Era un empresario queridísimo, querido en Puerto Rico. Le llamaban el señor del churrasco. Tenía un restaurante que era ícono en Puerto Rico, en Santurce. Hasta el punto que su hermano adoptado, Ismael Cruz, otro hermano a quien yo también conocí en esa época, pero que ha sido también con una amistad indisoluble cada vez por el cariño, por la buena calidad humana en estas dos personas, nos ha galvanizado la vida a ambos. Ismael me acaba de escribir diciéndome que a Levi lo van a traer a la República Dominicana después que le hagan los homenajes. Es un hombre tan querido que en Puerto Rico hoy han declarado día de duelo, la bandera a media asta del condado donde él se ha destacado, ahí en Santurce. Y yo quiero que su esposa Margarita y sus hijos Yamil, Janet Levis Jr., Leonardo y Omar Suriel, pues reciban las condolencias de este programa y de todos los que lo componemos. Sus hermanos Rubén y Julio Suriel, dos prósperos empresarios también en los Estados Unidos, en Puerto Rico y esa zona. Sinceramente que es un golpe de gran impacto para quienes fuimos y seguiremos siendo amigos de su memoria en la República Dominicana. Levis Suriel es de Gaspar Hernández. Después que le hagan los honores, vamos a mantener aquí informado por esta vía. Creo que lo van a llevar, según me ha dicho Ismael, a Gaspar Hernández, su tierra natal, de donde partió hace muchos años para allá. Así que lamentamos mucho el deceso de ese gran hermano, amigo, Levis Suriel. Bueno, vamos, ya estamos con el doctor ahí, Manuel. Pues vamos a una pausa y entonces venimos con el doctor Alfredo Polanco, hoy con el tema de el Alzheimer. Óigame bien, el Alzheimer, un tema que afecta a mucha gente y no se da cuenta cuando está comenzando, una serie de cosas. El doctor nos va a dar detalles hoy de ese mal, de esa condición. Yo digo que es un problema de salud en esa parte. Y vamos a tener el teléfono que lo vamos a poner en pantalla para que usted, cualquier pregunta sobre el tema, se la haga al doctor Alfredo Polanco. Vamos a una pausa y venimos con este gran tema del doctor Alfredo Polanco en el día de hoy. Bien, regresamos con ustedes, como les anunciamos. Les damos la bienvenida a esta presentación popular, científica, orientadora sobre la salud, con un tema que a usted le impacta. El doctor Alfredo Polanco, como todos los lunes, aquí en Periodismo y Sociedad. Doctor, buenos días. Buenos días, Licho, y buenos días a todo nuestro público. Como usted bien mencionó, el tema de hoy tiene mucha importancia, ya que es un tema que nos concierne a todos, como la mayoría de los temas, pero yo lo entiendo bastante especial. Hoy hablaremos sobre lo que es una neuropatía degenerativa del sistema nervioso central, que lo es la enfermedad de Alzheimer, una enfermedad bastante común, bastante frecuente, sobre todo en pacientes mayores de 65 a 70 años, caracterizada por una degeneración de las neuronas a consecuencia, ya se sabe, de unas proteínas anormales que se depositan en las neuronas,
trayendo como consecuencia degeneración de las neuronas, y eso trae como consecuencia trastornos de la memoria. Es decir, ese paciente que está bien ahora, de repente el paciente comienza a olvidar algunos eventos recientes. Sin embargo, el paciente conserva lo que es la memoria pasada. Es decir, ese paciente podría olvidar hechos o acontecimientos que ocurrieron en el día de ayer o antes de ayer. Sin embargo, va a recordar hechos que ocurrieron, por ejemplo, en la década de los 70, de los 80. Esa es una de las principales características de la enfermedad de Alzheimer. El paciente de repente olvida dónde dejó algún objeto, tiene problemas, por ejemplo, con el pago de sus cuentas, se les olvida que, por ejemplo, hoy es la fecha límite para el pago de su tarjeta de crédito. Se le extravían, por ejemplo, las llaves de la casa, dejó alguna sombrilla en el medio de la sala, por ejemplo, y es algo que el mismo paciente no le tiene explicación. ¿Y quién es el primero que detecta todas estas anormalidades que tiene ese paciente? El pariente más cercano, que puede ser la esposa, pueden ser los hijos que conviven con esta persona, puede ser cualquier amigo que note de repente que su gran amigo, que era muy hábil, pues ahora se le están olvidando algunas cosas. Hay factores predisponentes para esta enfermedad, como son los factores ambientales, pero hay un Doctor, factor importantísimo. doctor, Sí, sí, perdóneme que lo voy a interrumpir. Y como usted me dijo que también cualquier pregunta. sí, sí. Usted dijo claro que quiénes van a detectar eso. Sí, Eso tiene que ver con que haya una persona muy pendiente de ese ser querido, que le dé seguimiento, porque eso no se descubre en un momento. Y yo quiero claro. que usted, a partir de qué edad comienza eso, más o menos, si tiene una edad, Sí, a manifestarse. aunque todas las enfermedades generalmente tienen un patrón epidemiológico que tienen una mayor frecuencia a cierta edad, generalmente el Alzheimer es mucho, mucho más frecuente en pacientes mayores de 70 años. Sin embargo, hay datos de pacientes hasta los 30 años o menos que han tenido la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, como dijo ahorita, en medicina, como en todas las ciencias, nos vamos de lo general a lo particular. Es decir, que la mayoría de las personas tienen edades mayor a 70 años. Entonces, esa anomalía que se va a presentar en el cerebro comienza a presentarse en unas proteínas anormales que se depositan en nuestro cerebro o en el cerebro del que padece Alzheimer. Una se presenta 15 años antes de que se manifieste la enfermedad. Otra se presenta alrededor de 20 años antes de que se presente la enfermedad. O sea que esta enfermedad, aunque hay datos a nivel de las neuronas, se presenta en las etapas preclínicas, es decir, el paciente no presenta ninguna sintomatología. Sin embargo, es importante que nosotros podamos detectar a tiempo esta enfermedad. Pero vamos a seguir hablando sobre los factores de riesgo, ya que es una enfermedad que representa el rol de la octava causa de muerte a nivel mundial. O sea, es importantísimo eso. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros pacientes fallecen a consecuencia de las complicaciones que puede conllevar el Alzheimer. Por eso es bastante importante nosotros como médicos diagnosticar esta enfermedad a tiempo, pero ustedes saben que todas las enfermedades, la mejor base que tenemos para el diagnóstico de una enfermedad es una buena historia clínica. En este caso, la historia clínica es con el paciente, pero también con el familiar, sobre todo con el familiar más cercano que está con ese paciente, que nos puede dar datos sobre el comportamiento de este paciente. Como dije anteriormente, los factores predisponentes, el principal factor es la edad, pero también tenemos otros factores como factores ambientales, el no hacer ejercicio, el no tener una dieta saludable, es decir,
el exceso de consumo de sal, exceso de consumo de grasa. Los pacientes que han tenido traumas cráneoencefálicos son pacientes que tienen mayor predisposición a presentar esta enfermedad. Los pacientes que han tenido enfermedad cerebrovascular, isquémica o hemorrágica, estos pacientes son más predisponentes. Pero también factores socioeconómicos y culturales. Está bien involucrado que a menor grado académico que haya tenido el paciente, tiene más posibilidades de que en el futuro desarrollen la enfermedad de Alzheimer. Por eso nosotros hacemos un llamado, Licho, y nuestros amigos televidentes, a aquellas personas que dicen, no, yo no voy a estudiar porque, ¿para qué? Entonces, el estudiar, el usted desarrollar, utilizar el cerebro, eso disminuye la posibilidad de que usted en un futuro tenga esta enfermedad. Por ejemplo, esos grandes jugadores de ajedrez, aunque sea usted puede utilizar el cerebro con los matatiempos, leyendo, o sea, libros, siempre es bastante importante porque mientras usted más desarrolla su intelecto, su cerebro, tiene menos posibilidades de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Pues bien, ¿cómo se va a manifestar? Doctor, hay unos Sí. juegos que se los están recomendando a todo el mundo, ya casi a toda la edad, que son los juegos de esos de sopas de letras y esas búsquedas de términos escondidos en textos. Eso acelera mucho o sea, da agilidad mental. Sí, claro, es bastante importante nosotros utilizar nuestro cerebro siempre. Por ejemplo, está relacionado el Alzheimer con aquellas personas que, o sea, más frecuentes, que no han pasado del nivel primario, o sea, con mucha frecuencia, esos pacientes que no son intelectuales, aunque claro está, el dicho, tenemos a muchos intelectuales con Alzheimer. Sin embargo, la mayoría de las personas, o sea, los factores predisponentes, son esos factores, el no utilizar la mente. Pues bien, el paciente va a presentar pérdida paulatina de lo que es la memoria reciente. Eso es algo de lo más importante. Entonces, como el paciente se le olvida que cuando yo cruzo por un objeto, sé que hay algo en el suelo, por ejemplo, yo me cuido. Ahora, cuando el paciente tiene Alzheimer, se le olvidan dónde están los obstáculos en la casa y el paciente puede tropezar con cualquier obstáculo, caer y de ahí tener una fractura de cadera y de ahí lamentablemente el paciente puede fallecer. O sea que aquí tenemos esos factores de pérdida de la memoria que te va a conllevar a una desorientación, pasa por cualquier lugar y no adviertes el peligro. Y eso te conlleva a una caída y ya con una fractura de cadera tiene un paciente de 70, de 80 años para que de ahí se deteriore su vida. El paciente muchas veces se le olvida que ya comió, entonces pues ahí tenemos un problema porque, no, yo comí. Entonces es un paciente que tiene que estar cuidado 24/7. Se le olvidan que se ha tomado los medicamentos, por ejemplo, porque hay enfermedades que predisponen al Alzheimer, como son la diabetes, la hipertensión. Entonces, esos pacientes que se deben de tomar esos medicamentos todos los días, pues a veces el familiar no se da cuenta, pero te tomaste la nifedipina, te tomaste el ibertractán, no se acuerda si se lo tomó, entonces tenemos un problema. Entonces, por eso incluso en estos pacientes es importante nosotros tener el denominado pastillero para ver si el lunes se tomó su pastilla, si se la tomó el martes, etcétera. ¿Por qué? Porque una manera de muchas personas ver si se tomaron las pastillas es buscando el envase a ver si falta alguna. Si no falta, pues lógicamente eso indica que ese paciente no se ha tomado las pastillas de ese día, porque con mucha frecuencia por ahí es que comienza el olvido, o sea, el olvido de lo que son las actividades recientes. Entonces, de nada de lo reciente, el paciente se acuerda. Luego, ese paciente va a tener incluso trastornos en la deglución. O sea, el paciente, e incluso el agua, cualquier dieta líquida,
se le puede ir, como decimos, por el camino equivocado. Y el paciente, en vez de tragar hacia los intestinos, va a tragar hacia los pulmones, hacia las vías respiratorias. Y el paciente incluso tener neumonías por aspiración. Entonces, aquí tenemos ya otra causa de muerte que inicialmente fue una neumonía por aspiración, pero la causa que conllevó a esa neumonía fue la devolución de líquidos hacia la vía respiratoria secundario al Alzheimer. El paciente con frecuencia va a tener pérdida de lo que es el estado de ánimo. El paciente va a tener depresión. Imagínense ustedes, un paciente de 70 años deprimido es un verdadero problema. Entonces, con todo este cuadro clínico que nos va a llevar el paciente, un pariente, el hijo, la esposa, porque aunque sean pareja, pues la esposa generalmente, aunque tenga 70 años, va a notar que don fulano no se está comportando igual, lo va a llevar al médico, generalmente acompañado de un hijo también, y entonces se le harán alguna serie de análisis y se va a llegar al diagnóstico de que ese paciente tiene Alzheimer. Entonces, como dice ahí la literatura, hay herramientas que podemos utilizar para el diagnóstico, pero hay medicamentos que podrían enlentecer la progresión a este desarrollo irreversible ya de lo que es la enfermedad de Alzheimer, porque cuando hacemos estudios de imágenes a un paciente que tiene Alzheimer, vamos a ver un cerebro que está muy atrofiado. O sea, ese cerebro va a estar más pequeño, entonces ya cuando tenemos una enfermedad ya bastante avanzada. Entonces ya tenemos un paciente con pérdida de la memoria, que no puede valerse por sí mismo y que vamos a nosotros a tener que estar manejándolo para todo. Entonces, Doctor, eso es una etapa ya que es irreversible. doctor, quiero volver, Sí, como quien dice, a la parte inicial de la enfermedad. Este sí, programa, su sección está muy inclinada a la orientación, a la motivación para la prevención. Noto que en el Alzheimer la prevención parece que depende mucho de la individualidad, como que es un poco difícil. sí. Usted no me detálleme eso porque yo estoy un poco Sí, preocupado sí, para ver sí. cómo es la prevención. Sí. Es un proceso, hay que decirlo claro. No se sabe la causa. No tiene cura. No tiene cura. Ahora bien, está claro que hay dos tipos de proteínas que se depositan en el sistema nervioso central, es decir, en el cerebro, una que se deposita, una proteína amiloide, como se le llama, que se deposita incluso 20 años antes de que el paciente tenga manifestaciones clínicas. Entonces, actualmente hay muchas investigaciones, incluso en Estados Unidos, solicitan incluso voluntarios que quieran participar en estudios. Cada día hay más medicamentos en investigación para el manejo del Alzheimer. Y yo espero, dicho, y nuestro público, que dentro de poco tiempo, ojalá que antes del 2030 ya tengamos la cura para el Alzheimer. Alzheimer, imagínese usted, la octava causa de muerte a nivel mundial. O sea, un paciente con Alzheimer, aunque puede durar 10 años, 20 años, pero muchas veces el paciente dura poco, dependiendo de los cuidados que tengan los familiares con ese paciente, ya que es un paciente que no puede valerse por sí mismo. Entonces, es importantísimo, con respecto a las medidas preventivas, llevar una dieta saludable, llevar una vida saludable, el ejercicio, el aumento en consumo de frutas y vegetales, la disminución de la ingesta de alcohol, la disminución del tabaco. Todo esto contribuye, aunque el paciente, y utilizar la mente, que habíamos hablado anteriormente, el paciente tiene que tener lecturas comprensivas, es bastante importante. O sea, son factores que en algo contribuyen. Y ante la menor sintomatología y que ya se diagnostique, porque incluso se pueden hacer resonancias magnéticas, se puede hacer una punción lumbar y podríamos entonces completar los diagnósticos. Y una vez tenemos el diagnóstico de que ese paciente tiene esa enfermedad de Alzheimer,
que es responsable del 60 al 80% de todas las demencias o pérdida de la memoria del ser humano, pues hay medicamentos que pueden retrasar la progresión. Hay medicamentos coadyuvantes que hay que darle a ese paciente para lo que es los trastornos depresivos. O sea que si nosotros soltamos a ese paciente en banda, como decimos, que no queremos luchar con un familiar porque es un poquito incómodo, pues lamentablemente será como un barco a la deriva. O sea, por eso es importantísimo Bueno, doctor, nosotros vamos a anunciarle a diagnosticar las a tiempo. personas que cualquier Sí, pregunta que tengan que hacerle ahí al 809-262-1919 y al 1-809-208, ¿cómo es? 200, 1-809-200, 08 par de 6, pues que lo puedan hacer para que pueda hacer que usted tenga a alguien cercano con estas manifestaciones que el doctor ha descrito y podamos orientarle ahí. Continúe, doctor. sí, sí es importante que este paciente, cuando usted note que tenga un paciente con todas estas características descritas, o que usted simplemente tenga sospecha de que un pariente suyo tiene esta enfermedad degenerativa, acudir rápidamente, ya sea al médico internista, que el médico internista, si puede asomarse, acercarse al diagnóstico, lo va a derivar al neurólogo. Entonces, es importante que este paciente con su neurólogo reciba rápidamente las terapias que actualmente se dispone para retrasar o para atenuar un poquito la sintomatología de ese paciente que tenga esa demencia o pérdida paulatina de la memoria, que en principio vamos a tener trastornos de la memoria reciente, pero posteriormente y en la medida en que avanza la enfermedad, ya el paciente va a tener trastornos de la memoria pasada, tanto reciente como pasada. Entonces vamos a tener ya a un paciente bastante deteriorado, con pérdida de peso, un paciente que no puede integrarse a esas conversaciones importantes familiares, es un paciente que lamentablemente cuando llega a esa etapa, el deterioro es tan progresivo, va a querer permanecer siempre aislado. Otro dato importante, y es que cuando tenemos a ese pariente familiar, tratar de evitar que ese pariente le dé vergüenza estar en los grupos, o sea, no hacerle muchas preguntas de las cosas que nosotros sabemos que ya al paciente se le ha olvidado, porque entonces eso conlleva a que nuestro paciente, nuestro pariente se deprima, o sea que debemos de tener un comportamiento adecuado con ese paciente, un comportamiento de manera que él no se sienta como que es una burla, porque esos pacientes tienen periodos de que entran y salen. Entonces, en ese momento, cuando el paciente entró, pues le da vergüenza. Hoy en que yo estaba, entonces no podemos tampoco coger esta enfermedad como una burla. O sea, es una enfermedad degenerativa y tenemos que tener algo muy importante con este paciente, que es comprensión, cuidado, o sea, tener cuidado con esta persona. Y es lo más importante para, Y doctor, para que ese paciente no se le acelere el daño. O sea, es bastante importante. Sí, correcto, porque la autoestima se le lesiona, se afecta. claro, Y no, ahí viene lo de claro, la claro. depresión, ahí viene lo de sentirse al menos y a veces sentirse innecesario en el grupo. Ahí viene el aislamiento, que es peor en todos los casos. Pero yo le decía, doctor, que también los que estamos en el entorno, todos, tenemos que conocer estos, porque a veces, por ejemplo, una persona le está hablando a usted de algo, de datos de 5 años, 4, 10 años, hasta de 30 años, y usted lo ve tan normal que cree que esa persona tiene su memoria perfecta. Sin embargo, como usted acaba de decir, le pregunta lo que pasó ayer y esa persona no le puede narrar lo que le pasó a él o a ella ayer. Eso tenemos que conocerlo quienes estamos ahí, para que sepamos qué está pasando.
Sí, por eso es importante que en esas reuniones familiares, a veces somos muy herméticos y queremos ocultar algunas enfermedades. Y yo entiendo, ya es una particularidad, que en la medida en que los parientes de ese paciente conocen la enfermedad, pues van a tratar a ese paciente, a ese familiar, de una manera más adecuada, van a evitarse las burlas y todo. ¿Por qué? Porque sabemos ya que tenemos a un enfermo, tenemos que saber cómo comportarnos ante, por ejemplo, una reunión familiar, de manera que esa persona con esa enfermedad no sea objeto de burla, porque inmediatamente ese paciente, esa persona ve que en el entorno familiar se están burlando, porque a veces somos descarados, digo yo, una persona de 70, de 80 años, entonces le va a dar vergüenza y va a querer aislarte. Por eso es importantísimo que los familiares, los parientes tengan el conocimiento de que esa persona tiene una enfermedad. En este caso, la enfermedad de Alzheimer. Bueno, doctor, sinceramente que yo personalmente me siento altamente satisfecho y orgulloso de las expresiones, de esta exposición que usted hace cada lunes, con temas como este que nos vinculan mucho con una realidad social que afecta a mucha gente y que podemos llevarle solución a eso. Eso nos da mucha satisfacción tener en el aire sesiones como esta con profesionales del nivel de la comunicación como la tiene usted. Quiero felicitarle y quiero agradecerle siempre este comentario que nos hace. Un final para despedirnos y a invitarles a que estén con nosotros el próximo lunes con el doctor Alfredo Polanco. Bien, lo más importante, sobre todo, ¿por qué traemos temas de esa relevancia? Por ejemplo, Día Internacional del Alzheimer, Día del Cáncer. Es precisamente para hacer un llamado a la población, a las autoridades, en este caso salud pública, sobre lo que es la concientización de la población sobre estas enfermedades, señores. Se habla muy poco en nuestro país de la enfermedad de Alzheimer, se habla muy poco en nuestro país de la enfermedad de Parkinson, y son enfermedades ambas que son progresivas, son degenerativas, son procesos neurológicos que la población debe de ir conociendo. ¿Por qué? Porque si no lo conocemos, no vamos a dar la voz de alarma ante el médico y el paciente podría pasar muchos años con una enfermedad que va avanzando de manera progresiva, como en este caso, y el diagnóstico se hace varios años después cuando ya tenemos pocas alternativas terapéuticas. Correcto. Muchas Nos veremos gracias, la doctor. próxima semana, si Dios quiere. Bye. Hasta entonces, doctor. Bueno, han escuchado al doctor Alfredo Polanco, internista, nefrólogo, hablarnos hoy del Día del Alzheimer. Vamos a una pausa y venimos con otros temas de hoy. Bien, regresamos con ustedes. Señores, el conflicto haitiano no es un conflicto, es una situación que retrata lo que está pasando en Haití, el debilitamiento de la autoridad, el segmentación de esa sociedad y la imposibilidad de que esa sociedad esté dirigida de manera uniforme, de manera consensuada, porque ahora mismo en Haití no hay consenso para respetar sus leyes, su constitución y sus autoridades. Lo demuestra que un canal que está violentando un tratado que tiene que ser hecho cumplir, hacer, en términos del cumplimiento por parte de las autoridades, no se puede detener. ¿Aló? Buenos días. Buenos días. Sí. Sí, soy Apolinar. Dígame. Yo estoy llamando para pedirle a las autoridades del metro para que Leonel Fernández no esté hablando tantas sandeces
producto de que él quiere llegar al poder a cualquier modo o de cualquier modo para hacer lo mismo que hacían, investiguen esa situación que cuando viene a ver fue lo mismo que hicieron la huelga ahí, que quizá promovieron eso y puede haber un sabotaje ahí para hacerle daño al gobierno. Bueno. De manera que yo pido que investiguen eso. Está bien. Aquí cualquier cosita la están cogiendo para atribuírsela al gobierno para que no haga o no siga haciendo el buen gobierno que él está desarrollando en el país. Está bien. Porque no están acostumbrados a la decencia ni a la buena administración limpia. Gracias, señor. Bueno, me introdujo un tema que yo no tenía para comentarlo ahorita. Entonces, ¿qué ha hecho esto? El presidente Abinader, de manera preventiva, ha desarrollado una serie de acciones, continúa desarrollando una serie de acciones, y entre esas acciones está el pronunciamiento de un discurso, de una locución a la comunidad nacional e internacional, anunciando que va hoy a las Naciones Unidas, creo que hoy no, mañana, para hablar el próximo miércoles con el tema haitiano. Allá es posible, porque se anuncia que el primer ministro Ariel Henry va también a esa conferencia, a esa sesión de las Naciones Unidas, y allá se pueden encontrar y pueden hablar y pueden tener testigos de un nivel que pudieran intervenir, porque ya esto no lo va a solucionar ni Dominicana ni Haití. Esto tiene que solucionarlo un arbitraje tiene que solucionarlo. Y eso tiene que ser sobre la base del fortalecimiento de la autoridad en Haití. Vamos a escuchar la alocución del señor presidente Luis Abinader. Adelante, Manuel. Pueblo dominicano. Como saben, el pasado jueves tomé la decisión de decretar el cierre de la frontera entre República Dominicana y Haití, después de haberse agotado el plazo de 72 horas, dado a quienes, de manera ilegal y en franca violación de los tratados fronterizos entre ambos países, no atendieron nuestros legítimos reclamos de parar de forma inmediata la construcción de un canal para desviar las aguas del río Masacre. Cumpliendo siempre con el compromiso de mantener una rendición de cuentas permanente ante los ciudadanos, quiero hoy responder de manera breve y sencilla 3 preguntas sobre la situación actual en la frontera con Haití. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué hemos tomado medidas? ¿Y por qué es importante mi viaje a la Asamblea General de las Naciones Unidas de esta próxima semana? Pero antes de responder estas preguntas, es necesario conocer que el río Masacre o Dajabón nace en Loma de Cabrera y de sus 55 kilómetros, solo 9 forman parte de la frontera y solo 2 kilómetros entra en territorio haitiano para desembocar luego en la bahía de Manzanillo en Montecristi. Es en ese pequeño tramo de 2 kilómetros de la parte haitiana donde están haciendo la toma del canal. Y es bueno recordar que el 88% de su caudal fluye por nuestro territorio. Para nosotros este río tiene una importancia doble, como fuente hídrica para la producción agropecuaria y como límite fronterizo norte de nuestro territorio. Entonces, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? En agosto del 2018, ciudadanos haitianos iniciaron la construcción unilateral de un sistema de riego abastecido por las aguas del río Masacre con el doble objetivo de irrigar grandes plantaciones y vender el agua a pequeños productores. La construcción inconsulta e ilegal del canal se aceleró a partir del mes de abril del 2021. En el mes de mayo de ese mismo año, en una reunión de la Comisión Mixta Bilateral, exigimos a través de la Cancillería la inmediata paralización de la construcción unilateral del canal. La desaparición trágica del presidente Jovenel Moïse provocó la paralización del proyecto, pero desde hace unas semanas se reinició la construcción. Esta construcción ilegal promovida por los mismos agentes provocadores de siempre. Si hay incontrolables en Haití, les aseguro que no serán incontrolables para los intereses del gobierno dominicano.
El pueblo haitiano está sufriendo las consecuencias de la inestabilidad y la inseguridad generada por grupos insurgentes que han tomado el control de gran parte del país, desconociendo así la legalidad de su gobierno y provocando una grave crisis institucional que mantiene a su pueblo sumido en una terrible situación política y económica que entendemos que ya al nivel en que se encuentra solo podrá ser resuelta con la ayuda de la comunidad internacional. Ante esta grave situación que traspasa los propios límites del país vecino, llegando a afectar de forma directa nuestros intereses y nuestros legítimos derechos, hemos entendido la necesidad de dar una respuesta contundente en legítima defensa contra los grupos incontrolables que no obedecen al orden constitucional haitiano ni reconocen los acuerdos bilaterales que rigen las relaciones fronterizas entre ambas naciones. La Constitución de la República Dominicana, que he jurado cumplir y hacer cumplir, consagra la inviolabilidad de nuestro territorio y obliga a regular el uso sostenible y la protección de los ríos fronterizos, respetando los principios contenidos en el Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje de 1929 y el Protocolo de Revisión del 1936. Este tratado indica en su artículo 10 lo siguiente: en razón de que ríos y otros cursos de agua nacen en el territorio de un estado y corren por el territorio de otro o sirven de límites entre los dos estados, ambas partes contratantes se comprometen a no hacer ni consentir ninguna obra susceptible de mudar la corriente de aquellas o de alterar el producto de las fuentes de las mismas. Precisamente eso es lo que están haciendo algunos particulares haitianos. ¿Por qué hemos tomado medidas? Para impedir que sequen nuestros ríos, que talen nuestros bosques o extingan nuestra fauna. El precedente de una obra de riego construida de manera unilateral puede conducir a una escalada de construcciones que acabarían con el río. La construcción del canal ilegal podría afectar el caudal del río en la zona baja, perjudicando unas 14,000 tareas de terreno cultivable en territorio dominicano y unas 10,000 tareas en territorio haitiano que benefician a 266 agricultores dominicanos y 125 agricultores haitianos de un lado y otro de la frontera. También podría causar un daño ecológico al vital ecosistema de agua dulce de Laguna Saladilla, uno de los humedales más importantes en la República Dominicana. Haití y su falta de planificación han hecho que en la práctica casi la totalidad de su territorio se destroce sus ecosistemas y malgestione sus recursos naturales. Y de esta situación se derivan acciones como esta, desordenadas y sin planificación sobre el río Masacre. La República Dominicana tiene derecho a disponer las acciones necesarias que garanticen nuestros derechos, al amparo de nuestras leyes y en línea con los acuerdos internacionales suscritos en materia fronteriza. Nuestro objetivo es garantizar la seguridad y el interés nacional, así como proteger nuestros ríos, medio ambiente y producción agrícola. Como muestra de nuestra firme decisión de impedirlo, suspendimos la entrega de visados, prohibimos la entrada al país de los promotores del proyecto, cerramos la frontera terrestre, aérea y marítima, instruimos reactivar la toma de agua de la Vigía, ordenamos la construcción de la presa de Don Miguel y reforzamos la presencia militar en toda la frontera. Las medidas estarán en vigor hasta tanto consigamos la paralización definitiva del canal en construcción. Y esto no se trata de un conflicto entre dos pueblos, porque ni el dominicano ni el pueblo haitiano queremos la confrontación. Lo que han demostrado nuestros pueblos es el deseo de vivir en paz. No deseamos ni buscamos una confrontación, pero sí estamos enfrentando a los incontrolables que mantienen la inseguridad en Haití y que por sus intereses particulares ahora conspiran también contra la estabilidad de su gobierno y la seguridad de nuestros recursos hídricos. La situación en nuestra frontera está controlada. La población puede estar tranquila porque no existe ninguna amenaza para el desarrollo de sus actividades cotidianas en todo el país. La paz y la seguridad en la República Dominicana están garantizadas. Pero debemos recordar que además de esta situación coyuntural, también tenemos una tarea permanente,
sensibilizar a la comunidad internacional para que vaya en auxilio de Haití. Por eso es importante mi viaje de esta semana, porque la solución definitiva está allá y no aquí. El problema de Haití ya no está en Haití, está en manos de la comunidad internacional. Lo estoy diciendo desde mi primera comparecencia ante la Asamblea General de la ONU en septiembre del 2021. Y lo repetiré ahora en mi próxima intervención. No hay solución dominicana al problema haitiano. A nosotros no se nos puede pedir más de lo que hacemos a favor de Haití. Seguiremos siendo solidarios, pero sin olvidar que nuestra principal responsabilidad es defender los intereses del pueblo dominicano. Así lo hemos hecho siempre, así lo estamos haciendo y tengan por seguro que así lo seguiremos haciendo. Bueno, ahí estuvo la participación del presidente Luis Abinader. No tengo nada más que comentar sobre eso. Sí quiero darles una información que gracias a mi amiga Lilian Gómez de New Jersey me envió este dato. Yo supongo que ha evolucionado. Manuel, ponme los resultados. El PRM celebró ayer en todo lo que fue sus organismos del exterior la convención para elegir sus diputados con el voto de su militancia. Celebró sus primarias allá. Creo que es el único lugar donde los diputados van a ser electos por primaria en esa parte. Hasta esta madrugada, esos eran los resultados preliminares. Norberto Rodríguez tenía el primer lugar con 1.049 votos, Norberto Rodríguez. Kenia Vidó, que es actual diputada, tiene 997. Cirilo Moronta, que es un dirigente de allá, tiene 983. Serviaidis Familia, que es actual diputada, tiene 662. Roberto Rojas tiene 596 y Miguel Santiago tiene 493. Esos son los de la circunscripción 1 y son los 7 más votados en esa parte. Me dice el pequeño que muchas gracias por darle la información, porque él tiene ahí un amigo o una amiga, no sé, que le quiere que gane. Pero ya se lo vamos a detallar mañana, espero tenerle mejores resultados de esto mañana. Vamos a una pausa y sí, el martes nos veremos con ustedes.